Aprendizajes en estos tiempos es que al cuidarnos también podemos cuidar a todas y todos los que nos rodean. Usando correctamente la mascarilla, respetando la distancia física y lavándonos las manos con frecuencia durante 20 segundos como mínimo, ayudamos a hacer un mejor Perú en esta nueva convivencia. Recuerda que cuidándonos, cuidamos a los demás. Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Ya saben que este programa está dirigido a las y los estudiantes de segundo grado de todo el país. Pero si hay alguien en sus casas que se quiere unir, un hermanito, una hermana mayor, mamá, papá, tía o abuelo, tomen asiento que aquí todas y todos son bienvenidos. La semana pasada aprendimos sobre encuestas y tablas de frecuencia. Para eso, elaboramos una encuesta que tenía como objetivo conocer la percepción de la población sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía peruana. Hemos llegado a la actividad 3 de nuestra experiencia de aprendizaje. Hoy vamos a representar los datos que tenemos en gráficos estadísticos, para así poder analizarlos e interpretar la información que hemos recolectado. ¿Cómo se hace eso? No tengo ni idea, así que mejor invitemos al profesor de una vez. Hola, profesor Emerson González. Disculpe si lo hicimos esperar. Hola, Yanira. Chicas y chicos, qué gusto poder comunicarme con ustedes por aquí. He estado pegado a los programas anteriores viendo cómo van avanzando en la experiencia de aprendizaje. Estoy muy feliz de poder ayudarlas y ayudarlos en este nuevo reto. ¿Nos ha estado viendo? He estado atentísimo. ¡Qué bueno! Entonces no tenemos que explicar qué es lo que queremos lograr hoy. Ya estoy listo para desarrollar juntas y juntos gráficos estadísticos con la información que la semana pasada organizaron en tablas de frecuencias. Genial. La semana pasada me despedí pidiéndoles que recolecten gráficos estadísticos de periódicos, revistas o internet, como para ir familiarizándonos un poco con el tema. Veamos lo que encontraron algunas chicas y chicos. ¿Son tan diversos? Son distintas formas de presentar información. Parte de nuestro desafío hoy es ver cuál de todos los tipos de gráficos que hay es el que mejor nos sirve para presentar los datos organizados en la tabla y que se entienda. ¿Cuántos tipos de gráficos hay? En las imágenes observamos 4. Gráfico de barras, circular o de torta, los histogramas y polígono de frecuencias. Creo que hemos llegado a la parte complicada. ¿Qué es un histograma? ¿Y un polígono de frecuencias? ¿Ustedes entendieron algo? Ya decía yo que las estadísticas estaban resultando muy sencillas. Y es que pueden serlo. Mira, mientras entrabas en pánico, ordené 2 recortes que enviaron las chicas y los chicos para explicarles mejor. Gracias, profesor. Es que hay palabras que suenan bien complicadas. Primero tenemos los gráficos de barras, en los que los datos se representan con rectángulos de igual base sobre el eje de conceptos. La longitud de los rectángulos revela el valor del dato. Estos sí los vemos bastante. Por ejemplo, en las elecciones cuando revelan quién tuvo más votos. Por lo general usan gráficos de barras para compartir las cifras. Claro, estos gráficos son muy populares. Cuando vean gráficos así, siempre fíjense en la escala utilizada en el eje de valores, para que sepan si se trata de porcentajes, millares u otro valor. Por lo que veo, los gráficos de barras también se dividen en distintos tipos. Sí, los hay sencillos, agrupados, apilados, de barras verticales y de barras horizontales. Como ya les dije, todo en función de cómo se entiende mejor la información. Vamos con los gráficos circulares o de torta. Estos en el colegio me enseñaron que eran los diagramas de sectores. También se le conoce así. Como ven,
Son círculos divididos en sectores. Y cada sector ocupa un espacio proporcional a la frecuencia del resultado representado. Y eso es porque el ángulo de cada uno de ellos también es proporcional a la frecuencia. Ese es el cálculo que debemos hacer para dibujarlos. ¿Hasta aquí todo entendido? Por último, tenemos los histogramas y polígono de frecuencias. Su nombre suena más complicado de lo que en verdad es. Ya sé, estos son los gráficos que hemos estado viendo todos estos meses de cuarentena y aislamiento, cuando nos dicen que debemos aplanar la curva de casos de COVID-19. Sí, estoy segurísimo de que todas y todos han visto antes este tipo de gráficos. Lo que no conocían es su nombre. Se usan para representar variables continuas con datos agrupados en intervalos. Me perdí de nuevo. Veamos. Este es un polígono de frecuencias asociado a un histograma. Como en el gráfico de barras, tenemos dos ejes. Uno representa los datos y el otro el valor. Para dibujarlo, tenemos que unir los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos. Entonces, también se puede construir un histograma colocando las frecuencias acumuladas. Ahora que conocen los tipos de gráficos estadísticos, ¿cuáles creen que servirán mejor para ilustrar los resultados de su encuesta sobre la gastronomía peruana? Dijo que estos últimos solo sirven para presentar variables con datos agrupados, y los nuestros no son así. Entonces podemos usar gráficas de barras y circulares o sectores, ¿no? Buena elección. Ahora, a partir de los gráficos que hemos visto, ¿pueden decirme qué es un gráfico estadístico? Es una representación visual de datos estadísticos por medio de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras asociadas a escalas de medición, que permite una fácil comprensión de la información en su conjunto. Para elaborar y entender uno, hay que tener en cuenta sus elementos. Estos son los más importantes. Arriba va el número de gráfico que es, luego viene el título. En el caso de las barras y los histogramas, el cuerpo contiene el eje vertical y el eje horizontal. Y una leyenda para ayudar a comprender los datos y un pie indicando la fuente. Con esta información ya tenemos todo para desarrollar nuestros propios gráficos. Para la primera pregunta, que tenía que ver con la percepción de las personas sobre la variedad de la gastronomía peruana. Hicimos esta tabla de frecuencias. ¿Cómo creen que la información se entendería mejor? ¿En un gráfico de barras o en uno de sectores? Uno de barras, así. Lo primero que tenemos que hacer es definir los ejes X y Y. En el eje X van los valores de la variable: poco variada, variada y muy variada. Tenemos en la frecuencia absoluta tres datos: 1, 6 y 3. ¿Todos ocupan el mismo espacio en el eje vertical? Sí, tenemos que distribuirlos proporcionalmente en el eje Y. Y en el eje X pondremos los valores de la variable poco variada, variada y muy variada. Siempre debemos partir desde el 0 hasta la frecuencia mayor. En este caso iremos de 0 a 3. Ahora, solo nos queda dibujar las barras según cada dato. Su altura nos indica la frecuencia. Así vemos que por lejos, 13 personas encuestadas opinan muy variada. La gastronomía peruana, seguido por variada. No me sorprende. La gastronomía por cada departamento es muy variada y es reconocida a nivel nacional y mundial. Hablar del Perú es hablar de diversidad cultural, territorial, gastronómica, otros. Volviendo a nuestro gráfico, no se puede quedar así. Tenemos que completar los elementos. ¿Ven cómo visualmente transmite mejor la información? Sin necesidad de leer los datos, nos damos cuenta de que la mayoría de las personas coinciden en que la variedad de la gastronomía peruana es muy variada. Repasemos sus elementos, a ver si están completos. Número de gráfico, título, eje vertical, eje horizontal y pie. Y así tenemos listo nuestro primer gráfico. Vamos con la segunda tabla de frecuencias, que tiene que ver con la expresión cultural de la gastronomía peruana. ¿Estás segura de que esta es la segunda pregunta? No la recuerdo de la semana pasada. Sí, es la pregunta, profesor. Sí, es la segunda pregunta referida a la expresión cultural de los pueblos y su tabla de frecuencias. ¿Este gráfico podemos desarrollarlo juntos? Pensé que también servirían las barras verticales. A ver.
Lo primero que tenemos que hacer es definir los ejes X y Y. En el eje Y van los valores de la variable nunca, a veces y siempre. Tenemos en la frecuencia absoluta tres datos, 2, 8 y 10. ¿Todos ocupan el mismo espacio en el eje horizontal? Sí, tenemos que distribuirlos proporcionalmente en el eje X. 2, 8 y 10. Y en el eje Y pondremos los valores de la variable nunca, a veces y siempre. Siempre debemos partir desde el 0 hasta la frecuencia mayor. En este caso iremos de 0 a 10. Ahora, solo nos queda dibujar las barras según cada dato. Su altura nos indica la frecuencia. Así vemos que por lejos, 10 personas encuestadas opinan siempre. La gastronomía peruana es considerada una expresión cultural, seguido por a veces. No me sorprende. Cuando he visitado otros países, apenas digo que soy peruana, sale el tema cultural y la variedad de la gastronomía peruana. Lo conocen en todas partes. Hablar del Perú es hablar de su cultura milenaria y sin duda de una de las gastronomías más deliciosas, variadas y admiradas del mundo. Volviendo a nuestro gráfico, no se puede quedar así. Tenemos que completar los elementos. Número 2. Título, cuadro de la expresión cultural de la gastronomía peruana. Tenemos el eje vertical y el eje horizontal. Debemos ser más específicos. Pongamos expresión cultural como en el título. Y el pie, que es la fuente. Segundo gráfico completado. Vamos con el tercero. Yanira, nos vamos a la pausa. Esto está súper interesante. Pero antes de seguir pasando nuestros resultados a gráficos estadísticos, vamos a ir a una pequeña pausa. Yo veo que hasta ahora los dos que hemos hecho son muy parecidos. Vayan pensando qué podemos hacer para variar un poco. No se muevan, que ya volvemos. Algo que todas y todos hemos aprendido durante estos meses es que podemos hacer frente a la incertidumbre que generan los cambios con mayor disciplina y organización. Conversemos con toda nuestra familia sobre nuestras tareas y compromisos en casa. Y no olvidemos recordarnos mutuamente los cuidados para esta nueva y mejor convivencia. Por ejemplo, respetar la distancia social en espacios públicos nos protege no solo a nosotros, sino también a los que nos rodean. Recuerda que cuidándonos, cuidamos a los demás. Una de las lecciones que he aprendido durante estos meses es que esté donde esté, siempre tengo la oportunidad de dar lo mejor de mí, para poder crecer como persona y como profesional. La salud es vital para poder crecer. Y ahora, más que nunca, la salud dejó de ser un asunto individual. Todas y todos debemos cuidarnos. Por eso, recuerda ventilar los espacios donde te encuentres y desinfectar todo lo que traigan de la calle. Recuerda que cuidándonos, cuidamos a los demás. Ya estamos de vuelta. La pausa se me pasó volando. ¿Pudiste pensar qué tipo de gráfica vamos a emplear para nuestro tercer gráfico? Es sobre accesibilidad a los precios de la gastronomía peruana. Creo que seguiremos con las barras. ¿No querías variar? Siento que este tipo de información se comunica mejor con estas gráficas, pero sí pensé aprender un poco más sobre las barras horizontales. ¿Podemos hacer eso nosotros también? Claro, solo tenemos que poner los datos de la variable en el eje vertical Y. Poseemos tres valores de la variable: poco accesible, accesible y muy accesible. Entonces tenemos que organizarlos en tres partes proporcionales. Y el eje horizontal con las frecuencias lo marcamos del 0 al 14, porque 12 es la frecuencia más alta. Ahora ya cumple con todos los elementos y visualmente se muestra súper bien. Para nuestra encuesta sobre accesibilidad a los precios de la gastronomía peruana. Pero ¿qué pasa? siento que ahora en la emergencia sanitaria muchas personas no cuentan con dinero para comprar alimentos para su familia. Especialmente ahora que muchos restaurantes en la calle y mercados no atienden. Es cierto. Este grupo de personas merece no solo apoyo, sino políticas y proyectos para generar trabajo y mejorar sus condiciones de vida. Vamos con el cuarto gráfico, que corresponde a una pregunta que agregamos en el reto cumplido en casa. Está relacionada a los factores que impulsaron para que las personas a nivel mundial prefieran la gastronomía peruana. ¿Les parece si dejamos las barras? Veamos cómo se hace un gráfico de sectores o circular.
Entonces, en lugar de usar frecuencias, usaríamos la información en la columna de porcentajes de nuestra tabla de frecuencia. Sí, recuerden que los ángulos de los sectores deben ser proporcionales al porcentaje de cada dato de la variable. ¿Y cómo determinamos el ángulo? Para eso tenemos una fórmula, donde alfa es el ángulo que corresponde al sector que es proporcional a la frecuencia. Y 360 son los grados del círculo que vamos a dibujar. Muy bien. ¿Y la n? Uy, eso sí no tengo idea. N es la cantidad total de datos y f sub i corresponde a la frecuencia absoluta de cada dato. ¿Entendido? Creo que sí. Entonces, apliquemos la fórmula para calcular el ángulo de cada uno de los sectores. Empecemos. En el sector que corresponde a diversidad de regiones naturales, alfa es igual a 360 entre 20, que es nuestra muestra, multiplicado por la frecuencia, que es 2. Entonces, el ángulo de ese sector es 36 grados. Vamos con los otros sectores. Para creatividad en la preparación, alfa es igual a 360 entre 20, que es nuestra muestra, multiplicado por la frecuencia, que es 3. El ángulo es igual a 54 grados. Qué fácil, ¿verdad? Vamos con el siguiente sector. Para mezclas de culturas, alfa es igual a 360 entre 20, que es nuestra muestra, multiplicado por la frecuencia, que es 4. El ángulo es igual a 72 grados. En el sector que corresponde a mayor cantidad de platos típicos, hay que multiplicar el mismo cociente por la frecuencia, que es 5, y obtenemos un ángulo de 90 grados. Y finalmente, para el sector que corresponde a variedad de ingredientes en la preparación, el ángulo es igual al cociente de 360 entre 20, multiplicado por la frecuencia, que es 6. Entonces, el ángulo es 108 grados. ¿Ahora ya hacemos nuestro gráfico? Antes, volvamos a la tabla de frecuencias. Ordenamos los ángulos de menor a mayor y agreguemos una columna para completar los ángulos que corresponden a cada sector. Podemos confirmar que nuestros cálculos estén bien sumando todas las cifras de la columna. Si suman 360 grados, es que están ok. Y con la información de porcentajes y ángulos, es que podemos elaborar nuestro gráfico de sectores. Así. Para que se distingan bien los sectores, debemos darle un color diferente a cada uno. Y así resalta que más personas atribuyen a la preferencia de nuestra comida a su diversidad, seguido por la cantidad de platos típicos. Los datos se leen mejor en gráficos que en tablas de frecuencias. A simple vista, podemos determinar qué valor de la variable tuvo la mayor frecuencia o porcentaje. Con esto puedo decir que mi labor por hoy ha terminado. Ya conocen los distintos tipos de gráficos estadísticos y cómo elaborarlos. ¡Nos falta algo! ¿Qué? Corroborar que estén todos los elementos. Cierto. Veamos. Número, título, leyenda y pie. Completo. Falta algo más. Ahora sí, ya está todo. Faltan las preguntas de las y los estudiantes. ¿Cómo me puedo olvidar? Si es lo que más me gusta. Perdonen, chicas y chicos. Tengo muchísimas ganas de oír sus inquietudes y ayudar a resolverlas. Leslie nos tiene una pregunta desde WhatsApp. Yo me he quedado con una duda y mandé este gráfico. Encontré en el periódico, pero siento que no es como ninguno de los demás gráficos. ¿Me puede decir cómo se llama este tipo de gráfico? No se te pasa ni una, Leslie. Ese es un pictograma y usa dibujos para graficar la variable estudiada. Puede representar frecuencias relativas, absolutas o porcentajes de variables cualitativas. Me encanta porque además de ser más atractivo visualmente, siento que es mucho más fácil de entender para cualquier persona, sin importar su edad o grado de instrucción. ¿Es muy difícil de hacer? Lo primordial es contar con las variables cualitativas. Esta información está en las tablas de frecuencias que hicimos. ¿Qué les parece si elaboramos uno con la información que ya tenemos? ¿Hay tiempo? Nos quedan un par de minutos. ¡Vamos! ¡Yeah! Tenemos un par de minutos más.
Es como hacer un gráfico de barras, pero en lugar de incluir las barras podemos poner imágenes que hagan referencia a las variables de estudio. Si usamos la tabla de frecuencias según la variedad de la gastronomía peruana, ¿podemos representar a las personas con una figura? Claro, como nuestra muestra es pequeña, podemos hacer que cada personita dibujada equivalga a una persona real. Entonces, en poco variada va una persona. En variada irán 6 y en muy variada 13. Es exactamente la misma información que pusimos en nuestro gráfico de barras, pero se ve mucho más divertido. ¡Me encanta! Muchas gracias por toda su ayuda y sus explicaciones. Gracias a ti y a las chicas y los chicos por su atención. Les mando un fuerte abrazo y sigan cuidándose. Eviten salir y aprovechen el tiempo en casa para practicar cómo elaborar sus gráficos. Lo máximo el profesor. ¿Le hacemos caso y practicamos en casa? Bueno, ahora les toca realizar este reto por su cuenta. Lo que les toca hacer es elaborar gráficos de barras y de sectores para representar los datos que tienen organizados en sus tablas de frecuencia. Como les dije al principio, trabajen con las preguntas y las tablas que ya desarrollaron. Ahora que ya sé cómo elaborar una, ordenar la información y presentarla va a ser al toque. Nos queda un minuto. Tenemos que correr. Recuerden que pueden involucrar a sus hermanas, papás, tíos y abuelas en la elaboración de sus gráficos estadísticos. Conviértanlo en un proyecto familiar. Y una vez que lo tengan listos, no olviden guardarlos en sus portafolios. Es súper importante que ahí vayan archivando todo lo que van avanzando. Nos vemos el jueves para